El 24 de febrero de 2022, Rusia lanzó una invasión a gran escala en Ucrania. Esta es la mayor guerra convencional en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, a diferencia de otros movimientos militares del presidente ruso Vladimir Putin, como los realizados en Chechenia, Georgia y Crimea, la invasión total de Ucrania se ha demostrado como un gran error, ya que está generando el fortalecimiento de la OTAN y una respuesta unificada de la comunidad internacional contra Rusia, así como la resistencia del pueblo ucraniano, que ha enfrentado fuertemente los ataques rusos. Además, esta invasión puede costarle caro a la economía rusa y tener consecuencias que podrían afectar toda la estructura financiera del país. En este video, vamos a comprender por qué la invasión de Rusia en Ucrania puede haber sido el error más grande en la historia del país y las posibles consecuencias para su futuro cercano. Para comprender el error de Rusia, debemos analizar la ascensión al poder de Vladimir Putin en 1999. En ese momento, Rusia se encontraba en un escenario caótico, sufriendo hiperinflación desde principios de los años 90, altos niveles de desempleo del 13% y creciente desigualdad social, así como una alta deuda pública del 143% del PBI debido a préstamos del FMI. Sin embargo, en ese contexto, Rusia experimentó un rápido crecimiento económico a principios del siglo XXI, impulsado por el auge de las materias primas en ese momento, lo que llevó a miles de personas a ascender a la clase media, controlar la inflación y encaminar al país hacia un escenario de estabilidad y optimismo económico. Sin embargo, ese escenario optimista ha quedado en el pasado, ya que los rusos temen que esos días de bonanza puedan volver con la invasión a Ucrania. Las relaciones entre Rusia y Ucrania han sido extremadamente tensas desde la caída del presidente ucraniano prorruso Viktor Yanukovych en 2014. Desde entonces, Ucrania se ha acercado más a Occidente, expresando abiertamente su voluntad de unirse a la Unión Europea y a la OTAN. Para Rusia, esta aproximación representa una amenaza a su seguridad, citando la expansión continua de la OTAN hacia Europa del Este después del fin de la Unión Soviética. La invasión a Ucrania no es algo nuevo para el líder ruso, ya que ha realizado acciones similares en Georgia en 2008 y en la antigua región ucraniana de Crimea en 2014. Sin embargo, ahora estamos hablando de un conflicto entre las dos naciones más grandes de Europa en términos territoriales. Además, Putin subestimó en gran medida la capacidad de unión del pueblo ucraniano, que ha mostrado una resistencia por encima de lo esperado. Por lo tanto, existe la posibilidad de que este conflicto se prolongue por algún tiempo, lo cual sería muy negativo para Rusia debido a los altos gastos militares. Otro punto es que este escenario puede generar desgaste político, ya que el presidente de Ucrania, Zelensky, ha recibido admiración y aclamación a nivel mundial. Rusia podría convertirse en la villana internacional, con protestas en el país, condena de la comunidad internacional y diversas personalidades rusas pidiendo paz. Además, los oligarcas rusos que controlan la economía de la nación podrían ver sus fortunas fuertemente afectadas por las sanciones occidentales. Para empeorar la situación del país, incluso su supuesto aliado más cercano, China, no apoya la invasión rusa. Saben que esto podría afectar aún más sus relaciones con los grandes socios comerciales de Ucrania. Además, desde el ámbito político chino, respetar la integridad territorial de los países es uno de los objetivos clave. Uno de los objetivos de China era mantener la influencia de la OTAN lejos de Ucrania, y esta intención ya es un desastre, ya que además de proporcionar una gran cantidad de armas, municiones y misiles para ayudar a Ucrania, la alianza también está fortaleciendo su presencia militar en Europa del Este al enviar más de 7.000 soldados a la región. Además, estas acciones de Putin han unido a Occidente de la manera más fuerte desde la Segunda Guerra Mundial. Países históricamente neutrales como Suecia y Suiza están rompiendo su neutralidad y anunciando sanciones contra Moscú. Desde el final de la Guerra Fría, ha habido una fuerte opinión pública de que la OTAN, creada en 1949, ya no debería existir. En los últimos años, la alianza se debilitó significativamente, con líderes políticos como el presidente francés Emmanuel Macron, afirmando en 2019 que estaban experimentando una muerte cerebral de la OTAN.
El aislamiento creciente de Estados Unidos con la elección de Donald Trump, quien criticó repetidamente a la alianza llamándola obsoleta y pidiendo su disolución, contribuyó a este debilitamiento. En cuanto a los países de la OTAN, en su mayoría no han cumplido con el objetivo de destinar el 2% de su PBI anual en defensa. Solo 10 de los 30 países miembros han cumplido con esta meta. En aquel momento, Trump amenazó que Estados Unidos podría no apoyar a los países miembros en caso de un eventual ataque, lo cual iría en contra del artículo 5 de la alianza, que establece que cualquier ataque a uno de los miembros se considerará un ataque a todos los miembros. Sin embargo, el ataque ruso marca el inicio de una gran carrera armamentista en Europa del Este, una carrera en la que claramente Rusia no puede ganar. A pesar de tener un poderío militar considerable, está compitiendo con economías mucho más ricas y con mayor acceso a tecnologías modernas. La amenaza de una guerra aún mayor está llevando a que los países aumenten sus gastos militares, como Polonia, que tiene la intención de duplicar el número de soldados, pasando de 150.000 a 300.000, y Alemania, que ya anunció que el país superará la meta de la OTAN y destinará al menos el 2% de su PBI a fines militares. Además de las cuestiones militares y geopolíticas, surge el tema económico, ya que Rusia no esperaba una reacción global tan coordinada como la que está ocurriendo. Es necesario recordar que las sanciones contra Rusia se iniciaron después de la invasión de Crimea en 2014. Estas sanciones y la caída del precio del petróleo fueron las principales razones del bajo desempeño de la economía rusa, que desde entonces ha crecido en promedio solo un 0.8% anual. Además, la inversión extranjera directa se ha reducido a la mitad y el valor del rublo ha caído un 78% en relación al dólar. Ahora, las sanciones son mucho más amplias y están afectando profundamente la economía rusa. El rublo ha caído un 25% desde el inicio de la invasión en Ucrania. Se ha cerrado el mercado de valores en Moscú y el Banco Central de Rusia ha tenido que aumentar las tasas de interés del 9,5% al 20% para evitar un colapso aún mayor de la moneda. Esto ha llevado a que la población rusa intente retirar sus reservas de dinero, formando largas filas en los bancos, lo que está debilitando enormemente el sistema bancario del país. Además, algunos bancos rusos han sido excluidos del principal sistema de pago internacional conocido como SWIFT, que permite el pago y la transferencia de recursos entre empresas de más de 200 países. Aunque Rusia tiene un sistema alternativo llamado SPFS, el sistema global SWIFT sigue siendo el estándar y la exclusión de algunos bancos rusos ha generado dificultades para estandarizar la información y realizar transacciones internacionales. El sistema más influyente de transacciones financieras es el sistema global SWIFT, y los efectos de esta exclusión tienden a ser muy fuertes para Rusia, especialmente a corto plazo. Desde que Irán fue expulsado del SWIFT en 2012, el país perdió el 70% de las inversiones extranjeras, la mitad de sus ingresos por exportación de petróleo y el 30% del comercio exterior. Además, tal vez la sanción que más afecta a la economía rusa sea el congelamiento de los activos del Banco Central de Rusia, lo que restringe la capacidad del país para acceder a sus reservas de más de 630.000 millones de dólares en el extranjero, lo que impediría al país contener la devaluación del rublo y amenazaría con una gran crisis financiera en la nación. Estas sanciones pueden hacer que Rusia pierda su mayor activo político, que es el gas natural. Actualmente, Rusia suministra aproximadamente un tercio del gas natural de Europa, que se utiliza principalmente para la calefacción. En este momento, Estados Unidos está buscando alternativas para que los países europeos reemplacen el gas ruso, como Qatar y Japón, que puedan proveer su propio gas natural. Sin embargo, el ministro de Energía de Qatar, Saad Sherida Al-Kaabi, indicó que no es posible reemplazarlo por completo, ya que el volumen de gas que Europa necesita no puede ser sustituido sin interrumpir el suministro a otras partes del mundo. Alemania, que es el país más dependiente del gas ruso, también decidió suspender la aprobación final del Nord Stream 2, un gasoducto de 10.000 millones de euros que se extiende por 1.200 kilómetros y transportaría gas natural desde Rusia hasta Alemania a través del mar Báltico.
También vale la pena mencionar que varios países europeos están buscando la energía nuclear como alternativa. Por ejemplo, Polonia tiene planes para construir su primera planta nuclear. Francia y Finlandia están expandiendo sus programas nucleares. En caso de que los países europeos logren disminuir esta dependencia a medio plazo, los efectos para la economía rusa serían devastadores, ya que el petróleo y el gas representan actualmente 2/3 de las exportaciones rusas y la mitad del presupuesto federal. En resumen, el ataque de Rusia a Ucrania ha dejado al país en una posición de debilidad económica a nivel mundial, una imagen que puede tardar años en recuperarse frente al mundo. Si la intención de Vladimir Putin era fortalecer su legado, hasta ahora los efectos indican una Rusia cada vez más pobre y aislada. Es necesario esperar los próximos capítulos para ver el desenlace de este conflicto, ya que la falta de flexibilidad en la postura de los actores involucrados puede llevar a consecuencias graves para todas las partes. Hasta aquí llegamos con el video de hoy. Si disfrutaste de este contenido, dale al botón de me gusta y suscríbete si aún no lo has hecho.